Bienvenidos, en el video de hoy veremos los dispositivos de protección y maniobra. Yo soy Federico Chávez y vamos con el video. El primer dispositivo que veremos es el fusible. Su función básicamente es proteger al circuito. Consiste de una pequeña cápsula de vidrio que en su interior contiene un filamento metálico. Este admite una cierta cantidad de amperaje. Si se supera, el filamento se funde, protegiendo así al circuito. El interruptor es un componente de maniobra. Su propósito es permitir o interrumpir el paso de la corriente. Si lo accionamos, este permitirá el paso de la corriente, hasta que nosotros lo desactivemos. El pulsador también es un dispositivo de maniobra. A diferencia del interruptor, este envía señales. Existen dos tipos de pulsadores, normal abierto y normal cerrado. El normal abierto, cuando nosotros presionemos el pulsador, este activará el circuito. Al dejar de presionar, desactivará el circuito volviendo a su posición natural. Lo podemos identificar por el color verde. El normal cerrado siempre está activo. Cuando nosotros presionamos el pulsador, este desactiva el circuito. Se identifica por el color rojo. El conmutador es un dispositivo de maniobra. Su función se basa en controlar señales y redireccionarlas hacia otros circuitos. Por ejemplo, lo encontramos por lo general en licuadoras para seleccionar la velocidad del motor. El contactor es un elemento de maniobra que se usa para controlar cargas a distancia. Este tiene la capacidad de corte y de trabajar con altas intensidades. Las cargas en electricidad industrial son los elementos que trabajan con corriente. Está compuesto por un circuito bobina que al pasar corriente creará un campo magnético que atraerá un hierro movible que abrirá uno de sus contactos y lo cerrará. El disyuntor diferencial es un dispositivo de protección que protege a las personas de descargas eléctricas, al cortar la corriente cuando se detecta una fuga de corriente. Funciona comparando la corriente que entra y la que sale del circuito. Si hay una diferencia, lo que indicaría que hay una fuga, el disyuntor desconecta la corriente en milisegundos. Esta diferencia se debe a que parte de la corriente puede estar escapando por una persona o por un elemento que no debería conducir electricidad. El dispositivo mide la corriente en los conductores de fase y neutro. Si no son iguales, activa el mecanismo de corte. De este modo, el disyuntor diferencial previene y reduce el riesgo de incendios, brindando así protección tanto a personas como al equipo. El relé térmico es un dispositivo de protección que se encarga de proteger al circuito, mayormente a los motores del sobrecalentamiento o sobrecargas. Cabe aclarar, estas mismas sobrecargas generan el sobrecalentamiento. Cuando una corriente muy alta pasa por dentro de la lámina bimetálica, se calentará y se dilatará al detectar esto. El relé temporizador es un dispositivo que controla el tiempo de encendido o apagado de un circuito, tras un intervalo de tiempo definido por nosotros. Funciona retrasando la activación o desactivación del circuito. En el caso del relé temporizador a la conexión, este recibe una señal de control. El temporizador empieza a contar. Tras el tiempo ajustado, cierra el circuito permitiendo el paso de la corriente. El relé temporizador a la desconexión, el dispositivo sigue alimentando el circuito durante el tiempo que la señal siga estando activada. Interruptor magnetotérmico. El interruptor magnetotérmico es un dispositivo de protección. Su función principal es proteger al circuito. Pero, ¿cómo lo hace? Interrumpe la corriente eléctrica de un circuito cuando ocurre un cortocircuito. Un cortocircuito es una gran cantidad de corriente en muy poco tiempo. El dispositivo consta de dos partes, un electroimán y una lámina bimetálica, conectadas en serie, y por lo que circula la corriente que va hacia la carga. Los circuitos de mando y potencia. El circuito de mando es un sistema eléctrico que se encarga de controlar el circuito de potencia.
ya que este tiene la lógica. Y bueno, luego tenemos el circuito de potencia. Un circuito de potencia es el encargado de recibir la corriente eléctrica del circuito de mando y entregar a distintos elementos eléctricos. Cabe aclarar que no es necesariamente el circuito de potencia puede trabajar con la misma corriente. Este video ha llegado a su fin. Espero que hayas entendido los distintos dispositivos de protección y maniobra. Muchas gracias.